Bueno, en la parte práctica tenían el primer ejercicio. Yo cambié acá un dato que estaba mal el dato. Sí, acá decía, lo puse con lo que tendría que haber dicho. Acá decía, en este mes del análisis ha perdido 3.000, que me quedó mal ese dato y tenía que haber puesto que ha perdido 17.000. Sí, que era lo que daba el estado de resultados original, que la mayoría lo fue haciendo. Con lo cual corregí eso para que les quede con el enunciado correcto. ¿Sí? Acá lo primero que tenían que hacer es armar los unitarios, como siempre hablamos, armar el estado de resultado con los unitarios. Los totales, acá tenían el volumen, con lo cual les simplificaba el tema de el primer estado de resultado. Me decía el ejercicio que la empresa desea ganar el 10%, que no lo venía alcanzando y que en este periodo tenía una pérdida, ¿no? Por otro lado, me daba el precio unitario y los costos variables unitarios. La sumatoria de los costos variables unitarios me daban 70. El precio unitario 100, ¿sí? Y tenía un 5% de ingresos brutos. Y por otro lado, había una capacidad ociosa del 40%. Acá era importante trabajar dos aspectos. Vimos en clase y lo primero que era importante armar el cuadrito de la capacidad productiva para saber si en algún caso superaba la capacidad productiva. De hecho, cuando armábamos el ejercicio, armábamos los unitarios, hacíamos el estado de resultado actual, ¿sí? Que era hacer el precio por el volumen, que era 1.000 unidades de volumen, con lo cual era muy simple desde el punto de vista hasta numérico, ¿no? Porque tenían que agregar 3 ceros a lo que les daba como unitario. ¿Sí? Y era importante armar el cuadrito de la capacidad productiva. Siempre que tenían un dato de capacidad ociosa, que podían llegar a armar la capacidad productiva, era importante armarlo porque eso me iba a orientar en mis resultados. Después les pedía punto financiero en pesos y unidades. ¿Sí? Lógicamente acá en el punto financiero tenía que ver cuáles eran los costos erogables y no erogables. Cuando veíamos el detalle del enunciado, dentro de todos los costos variables no había ninguno que sea erogable, no erogable, y dentro de los costos fijos, los no erogables eran la amortización de fábrica y la amortización de equipos y rodados. ¿Sí? Con lo cual teníamos 12.000 más 4.600, teníamos 16.600 como valor de no erogable. Eso se lo restábamos a los 42.000 y nos quedaba un valor derogable de 25.400. Este valor derogable de 25.400 es el que utilizaba para calcular el punto financiero de modo simple, donde digo, si tengo una contribución marginal unitaria de 25, ¿cuánto debiera tener para recuperar todos los costos erogables? Y en definitiva, hacían 25.400 dividido 25 y ya sacaban el costo en el volumen que necesitaban para punto financiero. Eso lo multiplicaban por 100, ¿sí? Para sacar el monto total en pesos de punto financiero, y lo que era recomendable es que reemplacen para ver si el valor que habían tomado, también el reemplazo era fácil porque nada, era multiplicar, ¿no? En el Excel tenían que hacer todo el estado de resultado otra vez, ¿sí? Les daba OK, se quedaban tranquilos que estaba bien. Después tenían que sacar el punto de equilibrio, que era el segundo punto que me pedía, en punto de equilibrio en pesos y unidades. El punto de equilibrio, lógicamente, tenían que recuperar el costo fijo total, el resultado era 0, el costo fijo total es 42.000, y el mismo razonamiento, si tengo una contribución marginal unitaria por cada unidad de producto que produzco y vendo, me deja 25 pesos, ¿qué volumen necesitaré generar para recuperar 42.000? Y el volumen que generaban era 1.680,
Acá, si habían sacado el dato de capacidad, justamente era definir que no se puede llegar al punto de equilibrio porque excede la capacidad productiva. Entonces, si bien este dato es real, en realidad era ficticio, ¿sí? Porque no podía llegar. ¿Cuánto era lo máximo que podía producir? 1667. O sea que, en definitiva, después tenían que hacer ese estado de resultado de 1667, ¿sí? Que en realidad eso se pedía en el punto 1,4, ¿no? ¿Cuál sería el valor, la utilidad que obtendría al 100% de capacidad? Y en realidad cuando trabajaban al 100% de capacidad, que es el punto 1,4, si tomaban 1667, reemplazaba con los unitarios que ya tenían y en definitiva les daba una pérdida de 3,25, con lo cual no llegaban a la utilidad, ¿sí? Cuando armaban el margen de seguridad, que en realidad comparaban la situación actual, que era la situación de origen, versus el margen de seguridad, en realidad acá todo el mundo lo hizo contrapunto de equilibrio. Esto lo tomé como que estaba ok. En definitiva, no se tendría que haber tomado contrapunto de equilibrio, porque yo el punto de equilibrio no podía llegar. O sea, se tendría que haber tomado contra lo máximo que podría producir, que era 1667. Igual esto se los tomé ok a todos, pero ya que damos la resolución, lo correcto hubiese sido tomar acá el tema de 1000 unidades menos 1667 y en realidad les daba un resultado negativo de 667, que era lo máximo que podían llegar a tener. En definitiva, no me cambia, no sé por qué. Ah, porque no puse, me queda como número. A ver esto. Ahí está. Menos 667. No cambia la conclusión que al tener un margen de seguridad negativo, la respuesta es que no existe margen de seguridad, porque justamente estoy en la línea de pérdida, ¿sí? Con lo cual no existe margen de seguridad. Lo máximo que puedo aspirar es, mi mejor situación es producir todo y perder 325 pesos. Esa sería la mejor situación que yo podría tener en este caso. Para el punto 3, que sería cuánto debiera vender para alcanzar la utilidad esperada. En realidad, independientemente de hacer el cálculo, uno ya podría concluir, el cálculo que tenían que hacer es venta, costo variable más costo fijo más utilidad más ingreso bruto más comisión. En este caso la comisión no había, con lo cual era el 70% de el costo variable. Esos porcentajes yo los podría haber armado en el momento cero, ¿sí? Esto es 70% de costo variable, ¿sí? El 5% que tenía de ingresos brutos, y en realidad me va a dar un 10% de utilidad, que era lo que estaba buscando, con lo cual me va a quedar el costo fijo total dividido 0,15, que es 1 menos 0,70, 0,10 y 0,5, 42.000 dividido 0,15, y eso arrojaba una venta de 280.000 dividido el precio de 100, dividido el precio de 100, me da un valor de 2.800 de volumen. O sea, obviamente no se puede realizar porque supera la capacidad productiva, ¿no? Ya independientemente del resultado que me arrojaba, si en el punto de equilibrio ya superaba la capacidad productiva, lógicamente con un 10% de utilidad iba a recontra superar la capacidad productiva también, ¿sí? Con lo cual, estaba bien expresarlo, pero era fundamental poner esto, ¿no? El que dejaba el resultado y no hacía el comparativo de capacidad era un error, porque en definitiva yo no puedo llegar a lo que supera mi capacidad. Y después, en el último punto, que tenían que armar un nuevo estado de resultado considerando que el precio de venta se incrementa un 20%, las unidades disminuyen un 10%,
se elimina el costo comercial y se paga un 2% a distribuidores. Hay que armar este nuevo estado de resultados. Nada, es un poco reemplazar la situación. El nuevo precio 120, tenía 100, se incrementa un 20%, lo multiplico por 1.20. El nuevo volumen es 900, lo multiplico por 0.90, elimino el 10%. El nuevo costo total fijo va a ser de 40.600. Esto era 42.000 menos 1.400. 1.400 era el costo comercial que yo tenía como dato, gastos comerciales, ¿sí? Que yo tenía como dato, 1.400. Elimino el gasto comercial, por eso pasa a ser un nuevo costo fijo de 40.600. E incorporo el 2% de comisión a distribuidores. Nada, armo el estado de resultados, ¿sí? El 120 acá va a ser 120 por 900, ¿sí? Lo ponemos acá al lado. 120 por 900, igual está expresado en la cuenta. 5% de esto, 2% de 108. El costo variable va a ser 70 por 900 también. Es el mismo costo unitario por el nuevo volumen, ¿sí? Por diferencia saco la contribución marginal, le resto el costo fijo y esto me da un resultado negativo, perdón, de 3.160. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? ¿Alguna duda? No, no. Bueno, eso es lo que tenían que hacer en los distintos puntos. Era muy importante considerar el tema de capacidad, ¿no? Para todo el resto de las respuestas. Vamos al segundo ejercicio. Este ejercicio era más teórico que numérico, ¿sí? En realidad yo tenía un estado de resultados donde la venta y el costo variable era el mismo, con lo cual en este momento tenía contribución marginal cero, ¿sí? El costo fijo, acá alguno se equivocó y lo hizo al revés, ¿sí? Pensó que este era costo fijo. No se lean bien lo que indica cada punto, ¿no? Acá las unidades eran 50.000, con lo cual tenía un costo unitario de 10, ¿sí? Y me daba que dentro de los costos fijos, las amortizaciones representan un 50%, con lo cual de los 200 hay 100 erogable y 100 no erogable. Y además dentro del costo variable había una amortización de 4, ¿sí? Con lo cual el costo variable erogable iba a ser 6. En lugar de ser 10, iba a ser 6. A la hora de calcular el primer punto que me pedía, armar el estado de resultados, el punto de equilibrio y el punto financiero en pesos y unidades, al querer armar el punto de equilibrio, como la contribución marginal es 0, en realidad eso ya no tenían que hacer ningún cálculo. En definitiva, ya concluían teóricamente que cuando la contribución marginal es 0, no puedo alcanzar nunca el punto de equilibrio, porque cualquier volumen que venda es indiferente. Si vendo más o menos, siempre, o mejor dicho, nunca voy a recuperar el costo de estructura. Esto, si acá en lugar de 10 dice 1, tendría 50.000 y 50.000. Si dice 100, tendría 5 millones y 5 millones. O sea, siempre se mantiene en la misma estructura y nunca podría llegar al punto de equilibrio. Esto es que en una pregunta de teoría es donde la línea de ingresos y la línea de costos variables exactamente es la misma, tiene el mismo sentido, ¿sí? Con lo cual, nunca voy a recuperar el costo de estructura, ¿sí? Y para el tema del punto financiero, sí lo podían realizar porque justamente disminuía el costo, había una amortización variable, con lo cual eso me arrojaba
una contribución marginal, vamos a poner acá, contribución marginal erogable, ¿sí? Me deja una contribución marginal erogable de 4, ¿sí? Con lo cual volvemos al mismo proceso, ¿no? Si yo hago con esta contribución de 4, tengo que recuperar un costo fijo erogable de 100.000. 100.000 dividido 4 me da 25.000 unidades, ¿sí? Que esa era la respuesta para este caso, 25.000 unidades multiplicado por el precio unitario, que era 10, ¿sí? El precio unitario era 10, que es el mismo que se mantuvo siempre. Entonces, a nivel total, si hago 10 por 25.000, me da 250.000 de venta total para este caso. Y en el segundo punto, ¿qué ocurre si adicionalmente el precio disminuye un 10%? Lógicamente, si el precio disminuye, me da contribución marginal negativa, y cuando tengo contribución marginal negativa, nunca puedo alcanzar el punto de equilibrio. ¿Estamos, chicos? Salvo, ojo, recuerden las excepciones, ¿no? Salvo que exista un producto complementario y demás, ¿eh? No vaya a ser cosa que en el recuperatorio al final aparezca una contribución marginal negativa con un producto complementario, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Alguna Profe, duda? Sí. no, en el recuperatorio de los ejercicios van a ser similares a estos, ¿no? Los ejercicios vas a tener 2 ejercicios de toma de decisiones similares a esto o a todo lo que se entregó como material, ¿eh? Claro. ¿Está? Ah, Tanto similar a esto como a todo lo que se entregó como material. ¿Sí? Yo comenté sí. que ¿Van había dos un... y dos? sí, sí, había un YouTube de... grabado en otro momento, que había unos exámenes bastante parecidos a esto. Ahora después les mando les subo también la dirección de eso, si tienen otro ejercicio, pero nada, no se queden con esto, miren todos, chicos, porque por ahí viene otro que está vinculado con algo de lo que vimos en clase y no se tomó acá, ¿eh? No se queden colgados con que va a ser igual a esto. Seguramente no va a ser igual a esto, ¿sí? Pero dentro de todo lo que se vio. ¿Estamos, chicos? ¿Queda claro Sí, este no, punto? igual me refería más a la cantidad de ejercicios que al ejercicio en sí. La cantidad van a ser 2 ejercicios de toma de decisiones y 2 de expo, Mm, ok. ¿sí? En lugar de 3 y 3, 2 y 2. Para los que recuperan, ¿eh? Profe, Para los que recuperan, para los del final va a haber un ejercicio de expo, uno de impo, uno de toma de decisiones y uno de costeo de absorción chiquito, cortito, ¿sí? ¿Estamos? sí, profe. Lo- Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio era muy similar a lo que habíamos visto en clase, ¿no? Teníamos un estado de resultado y lo que yo les dije, trabajen con unitarios. Acá el error que podía ocurrir, que muchos cometieron, ¿sí? Era en el costo variable. El error podía venir en el costo variable. Todo lo demás no se equivocan nunca. ¿Por qué? Porque tenían unidades 6.000. Aumentaba el volumen en un 20%. 6.000 por 1.20 se convertían en 7.200. Vamos a ponerlo acá. 6.000 por 1.20 se convierte en 7.200. ¿Sí? Después tenían que el precio bajaba un 10%. 100 por 0.90. Entonces te queda 90 como precio. ¿Sí? Y se incorporaba ingresos brutos y se eliminaba la comisión por venta, que en definitiva es reemplazada por un ingreso bruto. ¿Sí? Entonces,
la comisión por venta era del 3%. ¿Sí? Con lo cual, desaparece la comisión del 3%, aparece un 5% de ingresos brutos, aparece un 5% de ingresos brutos, y bueno, acá el precio por volumen, las unidades, vamos a poner acá al lado, por las dudas, unidades 7200, ¿sí? En definitiva, el 648 es 90 por 7200. Sacamos de esto el 5% de ingresos brutos, me da la venta neta, y acá estaba el punto en cuestión, que es fundamental, que es tomar el costo unitario por el volumen actual. ¿Sí? Mantiene el costo unitario por el nuevo volumen. ¿Estamos? Este era el punto fundamental, que lo remarcamos en clase y todo, para que lo tengan en cuenta, y bueno, más de uno se equivocó, y a su vez se incrementa el costo fijo porque se elimina la comisión, pero se incrementa en 25.000, ¿sí? Con lo cual eliminamos la comisión, por un lado, pero los 200.000 que yo tenía de costo fijo en el estado de resultado original pasan a ser 225 porque incorporo los 25.000. Y eso es lo que reemplazo, el resultado me da una pérdida mayor. ¿Sí? Mayor pérdida con estos cambios. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas con este? ¿Alguna duda? No, no. Déjenme uno, chicos, sí. Si no, por ahí no sé si están escuchando o no. Por ahora Gracias. no. Gracias, gracias. Bueno, pasamos a ¿alguna duda con toma de decisiones? General. ¿Alguien tiene alguna duda con toma de decisiones, chicos? Antes de pasar al siguiente. Bueno, No, yo, profe, me cuesta mucho armar los estados de resultados y de ahí nace mi problema, pero quizás es falta de práctica. mirá, es fundamental el estado de resultado que tengas claro los unitarios hasta contribución marginal, siempre armar todos los datos hasta contribución marginal en unitario, tener en cuenta que puede haber un variable respecto de la venta, y el costo fijo, vos a tener un costo fijo total y también sacar siempre, de acuerdo a los datos, los costos fijos derogables. Y después nada, ver cómo es practicar. O sea, ustedes tienen un montón de ejercicios, tanto visto en clases como que se les como que lo que yo les mandé, y es practicar, chicos. Es tratar de practicar. No hay otra vuelta. No entra esto, tampoco sirve para repetir un ejercicio varias veces, ¿eh? Es agarrar, practicar, entenderlo y ir practicando. ¿Sí? Igual, profe, por más que uno practique, vio, siempre en el momento del parcial, los nervios, eso tampoco, vio, capaz no ayuda y se nos complica, como decía Juan. A mí también se me complica un poco el armado al principio y siempre capaz en algo me equivoco. Por eso yo te lo he dejado para el final y ni lo hice, por más que sea medianamente corto, se me complicaba también con eso. Sí, sí. De hecho, este ejercicio en clase vimos 3 que son similares, ¿eh? Y en clase, nada, les conté, esto siempre se toma, tengan cuidado, el error está acá, o sea, pueden escuchar las grabaciones que están, ¿eh? Y básicamente todo lo que les dije
es lo que pasó, ¿eh? Por suerte, una gran mayoría no lo hizo bien. Pero bueno, nada. Tengan en cuenta, Sí. muchas de las cosas que voy nombrando después aparecen, ¿eh? Hoy les dije, no vaya a hacer cosa que aparezca tal cosa y ténganlo en cuenta. Profe, Sí, ahí en el ejercicio que hice venta neta, ¿de dónde salió eso? este valor Sí. y es la resta de la venta bruta menos Ah, el ok. ingreso bruto, ¿sí? Al El, ingreso bruto se restaba. todo, acordate que todo lo que netea la venta siempre se resta, ¿sí? Ah, claro, ahí tuve el problema que lo sumé en vez de restar. No, todo esto siempre se resta. Tanto el ingreso bruto como la comisión, o sea, todo resta. El único que es positivo es la venta. Todo lo demás es negativo, ¿sí? Sí, porque me coincidían los valores, pero después ya en la marginal ahí no me coincidía, entonces estaba viendo de qué era y es por eso. Fíjate, pongo en rojo todos los que restan para que veas que todo lo que está en rojo resta, ¿sí? Claro. Sí, sí. Porque todo lo que es costo, ¿está? Y este si existía, también restaría, ¿sí? Gracias. Bueno, vemos otro. Vamos a los de Expo, ¿sí? En este de Expo dice, agregar el costo de exportación, cuyo costo de producción local es 240, incluye publicidad y comisión por 40.000. En el costo de producción se incluye materia prima importada 120. La utilidad a obtener es 20.000. Hay gastos de exportación 5.000. Honorarios 2% de FOB. Impuesto a las ganancias 30%. Derechos 4%. Otros gastos de exportación 8%. Drawback 10%. La empresa tiene quebranto fiscal y es a un país donde hay un proyecto exportador y no es una venta spot. Acá, chicos, la gran mayoría, acá nada. El 200 surge de partir de los 240.000 menos los 40.000, ¿sí? El 200 surge de los 240.000 de producción local menos los 40.000 que son exclusivamente locales. Después tengo que tomar el dato de la materia prima importada, juega con el drawback, con lo cual acá voy a tener un drawback que es, eso tendría que estar en verde. Me parece que tiene signo contrario, ¿no? Voy a tener un drawback que va a ser de 12.000, ¿sí? Esto va a surgir, lo pongo acá arriba, 120.000 por 0.10, ¿sí? De ahí sale el drawback. La incidencia del impuesto a las ganancias va a salir de 20.000 por, en este caso era del 30% por 0,4257. Vamos a ponerlo acá, así no se mezcla con el otro. Vamos a poner un poquito. ¿Sí? Y este 0,4257, recuerden que es 0,30 dividido 1 menos 0,30. Y esto me da, esto es igual a 0,30 dividido 0,70, ¿sí? Y esto es igual a 0,42 y pico, ¿no? Todo esto es el cálculo de cómo se llega al 0,42 por las dudas. Sí, entiendo que ya todos lo vieron y lo tienen claro. Pero por las dudas. Lo que está en rojo está en negativo, lo que está en verde está en positivo. ¿Sí? Le tomo la utilidad de 20.000, tomo el gasto de exportación de 5.000, ¿sí? Ahora hablamos un segundo sobre la incidencia del impuesto a las ganancias.
1 menos los honorarios, menos el gasto de aportación y menos el derecho. Recuerden que el derecho es derecho, ¿sí? Sobre 1 más el derecho, y esto es 0,04 dividido 1,04, y esto es igual a 0,03846. ¿Sí? Acá un error que muchos cometieron fue no considerar la incidencia del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Acá lo explico más abajo. En realidad uno lo tiene que estar tomando. ¿Por qué? Porque a pesar de tener quebranto, que el quebranto lo que indica es que yo no tengo que tomar el impuesto a las ganancias, en definitiva, como existe un proyecto exportador y no es una venta spot, conviene tomarlo, porque si no se me va a dificultar después poder trasladarlo a precio, ¿sí? Entonces, si yo no lo considero ahora y el año que viene no tengo quebranto, difícilmente puedo incrementar el precio. Entonces, el impuesto a las ganancias lo que va a hacer, me va a absorber utilidad, ¿sí? Y ese era un punto para considerar. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profe. Bueno, después el siguiente costo, el siguiente ejercicio, era una exportación de Brasil o a Brasil, Esword 160, hay reintegro 5%, utilidad 12%, hay gasto de exportación 4.500, honorario de despachante de aduana 2%, comisión al exterior 4%, hay derechos 8%, el impuesto a la ganancia del 35%, flete internacional y seguro internacional 1.800, y adicionalmente la venta se realiza a 60 días con un costo financiero del 1%. Primero, ¿qué no tengo que considerar? Obviamente el flete terrestre y el seguro internacional no lo considero porque estoy buscando el valor FOB y no el valor CIF. Y por otro lado, no voy a estar considerando la venta financiada, ¿sí? Este 1% que se convertía en muchos casos en un 2%, esto era, a muchos de ustedes lo hacían como 0,01 por 2, y en realidad les daba un 0,02%, ¿sí? No tomar. ¿Por qué no se toma? Porque, en definitiva, como está expresado acá, cuando uno trabaja con la variable de buscar el valor FOB, nunca se consideran los costos financieros. Yo tomo el valor contado, no me importa a qué plazo vendo. Eso va por fuera del valor FOB, ¿sí? O sea, no forma parte del valor FOB, con lo cual no lo considero en ningún caso. Este fue un error que muchos cometieron, que incorporaron el valor del 0,2%, ¿sí? Esto se dio en muchos casos, ¿sí? Que aparecía como un dato y no lo tenían que tomar, ¿sí? Después, bueno, en el numerador partimos del Esword, le sumamos el gasto de exportación, no se suma más nada, porque no tengo ningún otro dato para incorporar, y en el denominador parto 1 más el reintegro del 5%, menos la utilidad del 12%, menos el honorario despachante de aduana del 2%, menos el 4% de la comisión al exterior. La incidencia del impuesto a las ganancias acá va a surgir de, lo pongo acá abajo, 0,12 por 0,53546, ¿sí? En realidad, porque era el 35%, en este caso el impuesto a la ganancia era del 35% y tenía que hacer todo el cálculo que se supone que ustedes ya conocen. El derecho, lo mismo, acá es 0,08 dividido 1,08,
y esto les va a dar igual a 0,074, ¿sí? Es el cálculo del derecho, cómo llegaban al derecho. Y una vez que tenían todos estos datos, teníamos que hacer el ajuste de la comisión del exterior sobre el reintegro y la comisión del exterior sobre el derecho. Sobre el reintegro con signo negativo, porque el reintegro está con signo positivo, esto es 0,04 por 0,05, se los pongo por las dudas, 0,04 por 0,05, ¿sí? Y el ajuste de el derecho sobre la comisión del exterior, que justamente va con signo contrario, entonces va con signo positivo, ¿sí? Y esto sería el derecho 0,074 por 0,04, que es la comisión del exterior, y ahí me da uno en negativo y el otro en positivo. Voy a poner en rojo este, que es negativo, y este que da en negro lo tomamos como positivo. ¿Está? Sumo todo y bueno, y me quedaba el resultado. ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? ¿Ninguna? No, profe, ahora que lo explicaste, no. En el momento cuando lo tuve que hacer, me mareé bastante, pero ahora lo entiendo un poco mejor. Ok, perfecto. Yo No puse es todo al revés. chicos, Es igual, no es muy diferente, rebuscado. no es diferente, Mariano, y justo dijiste el rebuscado para, Para para el la momento de la respuesta mía, situación, para la respuesta por mía, eso. no es diferente a todos los ejercicios que tienen. O sea, insisto, chicos, si uno practica, tiene claros los conceptos, esto sale fácilmente, ¿sí? Si uno sale de memoria y es así, vas barriendo concepto a concepto, lo va incorporando y sale solo. Pero cuando uno tiene claro eso, cuando vas practicando y lo van haciendo y vas viendo que te da. Y por otro lado, Bueno, pero, profe, entienden cada uno, concepto. uno practica todo, uno deja hasta de estudiar otra materia, practicás, pero el momento del parcial, si no, no estaríamos complicados. No, bueno, pero Pero no, el ahora momento fue del mucho parcial, mejor, ¿eh? pero no es diferente a lo que vimos en clase, ¿eh? Te puedo mostrar 18 ejercicios que vimos en clase que, de 18 exagerando, ¿no? Pero hemos visto varios exactamente con el mismo comportamiento. O sea, no cambia absolutamente nada, ¿eh? Sí, hay De que todos los leerlo que vimos en también clase. como muchas veces así como muy detallado, porque yo ahora estoy revisando el desastre que hice y como que también como que lo pasé así como muy por arriba y ahora es como cuando me quiero pegar un corchazo porque me doy cuenta de todos los errores que hice, Claro, que bueno. algo chico que es recomendable, lo hicieron muy pocos, pongan arriba el concepto. No para mí, para ustedes, ¿sí? O sea, si uno va poniendo, vos ponés 0,5 y reintegro, y vos ya sabés que el reintegro lo tomaste. Vos ponés 0,2 utilidad y vos ya sabés que la utilidad, y después volvés a leer si querés y decís, esto lo tomé, esto lo tomé, este Ujú. dato lo tomé, este dato lo tomé, este dato lo tomé. Pero si tenés el concepto abajo, te resulta más fácil. Este dato lo tomé. Este Sí, por dato, ejemplo, yo en el otro ejercicio me di cuenta después corrigiéndolo por mi parte que el drawback lo había sumado en vez de restar. exacto, Eh, o sea, ya exacto, se pero esto, descalifica todo el ejercicio, tenía casi todo bien eso, menos eso que lo sumé en vez de restarlo. Entonces sí, sí, ya está, igual, no había resultado. sí, igual no corrijo todo o nada, ¿eh? Algún puntaje sumaste. Pues si corrijo todo o nada, hacemos una masacre. O Me sea, saca un menos. no es que algo sumaste, ¿sí? Obviamente vas perdiendo puntos, ¿no? Pero algo sumaste. Y depende también el error. Un error que no sé si alguno de los que está acá es garrafal, es que alguien ponga directamente, y debe haber, porque lo hicieron más de uno, que ponga el 53,85,6, que lo pongan acá como dato, chicos. Eso quiere decir que están aplicando el ajuste de impuestos a las ganancias directamente sobre el valor FOB.
que es un error. Eso es lo mismo que también en la teoría, cuando alguien expresa que el impuesto a las ganancias grava la exportación. El impuesto a las ganancias no grava la exportación, grava la utilidad de la exportación si existe. Porque si gravase la exportación, yo acá tengo que poner directamente el 35% que me afecte el valor FOB, que sería una grosería. Por eso el impuesto a las ganancias grava la utilidad y por eso se hace así. Y por eso es importante entender el marco teórico, el marco conceptual. Porque si uno tiene claro el marco conceptual, no tiene que pensar de memoria por qué hacen lo que hacen. ¿Sí? O sea, no tenés que pensar, ¿por qué hago este ajuste? Y pues justamente, tanto el reintegro como el derecho no forman parte de la base imponible. La Comisión del Exterior no forma parte de la base imponible del reintegro y del derecho. Entonces, no lo tengo que considerar. Pero si ustedes lo tienen claro conceptualmente, después no le erran. Si hay un problema conceptual, bueno, es más difícil no errarla. ¿Está claro, chicos? Pero insisto, todo. Yo ahí le erré al ajuste, le erré, el resultado me dio diferencia de 2.000 pesos y le erré No, si acá te, si era, acá te dio 0,71, en realidad hiciste esto. Tomaste el 2% del valor FOB. Hay no, muchos que no, no, tomaron. lo estoy No, viendo, me bueno, dio bueno. 0,72. Ah, ok, ok, ok. No, porque hubo mucha gente que el error que tuvo era este, ¿no? De haber tomado el 2% acá. No, eso lo hice bien yo, ¿eh? Está Lo que hice perfecto. mal fue otra cosa. Perfecto, perfecto. Lo importante, Mariano, es que lo entiendas, ¿sí? Que veas, lo entiendas, ¿sí? Decís sí, ok, lo comprendo sin ningún problema. Entonces, eso es lo importante que quede. ¿Estamos? Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa con parte de la teoría, pero justo lo que usted había dicho de qué era lo que incidía en la exportación con el tema de las ganancias, si podía responder a esa pregunta. sí, ahora te lo respondo. Acá hay una hojita de Ah, teoría. De hecho, listo, listo, está bien. de hecho, en el examen, en el Excel que tenían ustedes, esta hojita estaba oculta. Si van a mostrar hoja, van a encontrar la hoja de teoría. Sí, estaba. Por eso la copié del Excel para el otro, para el Word, pero en realidad la tenían acá en Excel, la hojita esa. Eh, ahora lo vemos, ¿eh? Ahora lo vemos. No, no te respondo si lo vemos directo con algún otro tema de teoría. Sí, sí, está bien. Bueno, teníamos el último ejercicio, ¿sí? Me decía el costo de producción local 200.000. Acá, primer punto fundamental, ¿sí? Que aplicaba costeo diferencial, ¿sí? Lo pongo en rojo. Entonces, cuando yo aplico costeo diferencial, solo tomo del costo local los costos variables. Ese es un error, o sea, lo que yo digo, hay errores que valen más caro. ¿Sí? Si alguien pone la ganancia, es un error carísimo. Dentro del denominador, el porcentaje de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Si en el costeo diferencial no aplicamos costeo diferencial, es caro porque, digo, bueno, no se comprende qué es costeo diferencial. ¿Sí? Entonces, costo de producción 200.000, embalaje 30.120, gasto de exportación 5.880. En la comisión, en la composición del costo, el 70% es variable y el resto fijo. Del costo total es variable, del costo total es variable el 60%, que corresponde específicamente a la materia prima. Obviamente, este 60 está incluido en el 70. La importación de materia prima, la empresa decidió realizarla bajo el régimen de importación definitiva, no hizo una temporal. Ahí yo acá estoy poniendo una pregunta, si podría haber tomado el drawback. En realidad lo podría haber tomado y lo tendría que haber tomado. El tema es que no tenía el dato del drawback, ¿sí? Si hubiese tenido el dato del drawback, en realidad lo tendría que haber tomado. Acá no lo tomo porque no tengo el dato. No sé qué porcentaje puede ser, ni tengo el dato del derecho. Si lo hubiera tenido, lo tendría que haber tomado. ¿Sí?
La utilidad buscada es 10.000 pesos. Decide como política comercial recuperar lo que deba pagar de impuestos a las ganancias, con lo cual le aplico la incidencia del impuesto a las ganancias, el impuesto a la ganancia del 30%. Después dice la venta se prefinanció sobre el costo de producción a 90 días con un interés del 2% mensual y se paga 5% de gastos de flete internacional. Hay un reintegro del 7% y la empresa tiene deudas impositivas que a corto plazo no piensa cancelar por la débil situación financiera. La alícuota de impuesto a la ganancia del 30%, de ingresos brutos 5% que está incluido en el costo local. ¿Sí? Entonces, para empezar a separar temas. Primero, el reintegro no corresponde tomarlo, este 7%, porque existen deudas fiscales o previsionales. Si acá me lo ha dicho que tengo deudas previsionales, tampoco lo considero. ¿Sí? Si yo tengo deudas fiscales o previsionales, el reintegro no se toma. Pierdo el beneficio del reintegro. ¿Sí? Es una de las variables por la cual se pierde el beneficio del reintegro. Y esa puede ser una pregunta teórica, se responde en un renglón. ¿Cuándo se pierde el beneficio del reintegro? Después, el 0,5 del flete internacional no corresponde porque justamente estoy buscando valor FOB, ¿no? Porque busco valor FOB. Con lo cual, esto está debajo del FOB. ¿Sí? Así que no corresponde. Después, como tengo que aplicar la técnica de costeo diferencial, parto del costo variable y en realidad este costo variable, el 70% va a ser variable y el 30% va a ser fijo, con lo cual el 70% de 200.000 es 140.000. Así que 140.000 va a ser el costo local por la técnica de costeo diferencial. ¿Sí? A su vez, en realidad, yo tengo un 5% de ingresos brutos. ¿Sí? Mucha gente pudo haber hecho o pensó, si yo aplicaba el 5% de ingresos brutos sobre los 200.000, me hubiera dado 10.000 pesos, estaría mal, porque yo en realidad tengo que aplicar el ingreso bruto sobre la parte que considero de costo local. ¿Sí? Sobre la parte que no considero, todo lo estaría recuperando en la venta, digamos, en la venta en el mercado local. Sin embargo, si alguien acá ponía, vamos a ponerlo acá abajo, 0,05 por 200.000, ¿sí? Y en realidad les quedaba un ingreso bruto de 10.000, ¿sí? Le puse un 0 de más, un ingreso bruto de 10.000. ¿Sí? Es preferible trabajar también con el formato numérico, con el punto, ¿no? Eso también les mejora no cometer errores cuando uno va viendo los números, que a veces cuando no tienen el formato de punto, te equivocas. Si alguien hubiera puesto esto, chicos, no hubiera estado mal tampoco. ¿Sí? Si alguien decía, no, pero yo tomo los 10.000 porque en realidad lo que estoy buscando, o sea, esto iría con signo contrario, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color porque en realidad esto netea el anterior. Vamos a poner violeta. Es signo contrario al rojo, ¿no? En definitiva, vamos a ponerlo esto en rojo y los otros en negro. Mejor. Son todos positivos. Ahí está. En definitiva, lo que yo dejo de considerar es el costo local, pero yo tengo un 5% de ingresos brutos metido en la exportación. Entonces, si alguien hubiera tomado los 10.000 de 5% de ingresos brutos, también lo hubiera tomado como válido. Esto, nada, a la hora de armar el precio de la empresa, podría ser discutible tomar uno u otro y hubiera sido aceptable también esa situación, ¿no?
hubiera dado este valor, en este caso. Después, obviamente consideran el embalaje, consideran el gasto de exportación, la utilidad, la incidencia del impuesto a la ganancia sobre la utilidad y la prefinanciación. La prefinanciación sí la tomo sobre el costo local. ¿Sí? Yo en la prefinanciación la voy a tomar sobre los 200.000, porque en realidad yo estoy prefinanciando todo. Después que a la hora de fijar mi precio aplique la técnica de costeo diferencial, no quiere decir que voy a pedir la prefinanciación por el total de lo que estoy exportando. Lo otro es una técnica de costeo diferencial para fijar un precio de venta. ¿Sí? Con lo cual, la prefinanciación la voy a tomar contra los 200.000, como era una tasa del 2% en 90 días, es 2% por 3 y se convertía en una tasa del 6%. Entonces la prefinanciación termina siendo de 12.000 pesos. ¿Sí? Lógicamente, la prefinanciación, como está sacado sobre una base fija, va a ir en el numerador. ¿Sí? Hubo una persona, no sé si estará acá, que la había puesto en el denominador, lo cual estaría mal porque eso solo sería válido si yo la prefinanciación la aplico sobre el valor FOB, ¿sí? Pero si la aplico sobre un costo local, en definitiva lo que tienen que hacer es el ajuste tal cual estamos viendo acá. ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? No. No, profe. ¿Está? Recuerden que si hubiera tenido algún indicio del dato del drawback, en este caso hubiera tomado el drawback, ¿eh? Lo que me faltó es el valor para saber qué tomo, ¿sí? Pero si hubiera tenido algún valor, lo tendría que haber tomado también el drawback. Bueno, Ok, y el esto reintegro no se tomó porque tenía quebrantos, ¿no? Esto que es. exactamente. Vos Ok. siempre que tenés deudas fiscales o previsionales, no podés tomar el reintegro, ¿sí? O sea, eso lo tienen también en la teoría, ¿eh? Cuando vean que la teoría es el resumen chiquito o reemplacen las clases teóricas de costo de exportación, porque ahí también tienen mucho contenido de concepto. Y eso te sirve después para saber qué tienen que hacer, ¿sí? Porque eso está dicho en los ejercicios que vimos, porque en algún caso vimos uno con reintegro que tampoco se tomaba, uno o dos, y a su vez está en la teoría, lo hemos expresado, ¿sí? Sí, era Entonces, para afirmar el conocimiento. no, está bien, pero yo insisto, está bueno tu consulta, y yo insisto en que es importante que tengan los conceptos teóricos claros, porque cuando ustedes tienen los conceptos teóricos claros, en definitiva después es mucho más simple el armado de cualquier ejercicio, ¿sí? Porque vos vas barriendo y decís, claro, esto con este dato no, y no lo pensás, ya te sale automáticamente porque tenés claro el concepto teórico. ¿Estamos? Bueno, de teoría. Nada, ¿qué es el drawback? Acá recuerden que siempre tiene que ver con los tributos aduaneros, ¿eh? Es derecho y tasa, tributos aduaneros. Porque muchas veces la definición, como está escrita desde la aduana, uno habla de tributos genéricamente, pero tengan en claro que son los tributos aduaneros. La parte fiscal no se devuelve porque justamente son créditos fiscales, no es costo. Mientras que el derecho y la tasa sí es costo. En esta pregunta, nada, tenía que ver que había tres productos que no tenían que competir entre ellos y después lo que había ocurrido con Philip Morris. Estas más o menos las fueron respondiendo todas las primeras preguntas. En la mayoría de los casos era tener claro dónde apuntar dentro de los artículos y demás. ¿Qué impuesto graba la exportación? En realidad ningún impuesto graba la exportación, porque justamente no se exportan impuestos, ¿sí? Alguien ponía derecho y tasa, está bien, son tributos, habaneros, no son impuestos, pero lo tomo como válido, ¿sí? En realidad la respuesta correctísima es que ningún impuesto grava la exportación. Ganancias no grava la exportación, grava la utilidad que me genera la exportación. Pero si yo no tengo utilidad, no me graba nada,
¿sí? Con lo cual graba la utilidad de la exportación. Y después acá en cada caso, vamos a repasar todos los derechos, los verdaderos falsos, en la devolución más o menos está escrito en los que le fueron errando algún dato. Si alguien después cuando ve la devolución de la corrección tiene alguna duda, me manda por mail y lo referenciamos. ¿Estamos, chicos? Profe, con respecto al verdadero o falso, yo tengo una duda con el último, que no puse nada porque no lo entendí Es directamente. verdadero, el último era verdadero. Lo de Ah, Disney ok. es verdadero, Sí, aplicás una política de descreme, súper descreme. Es comunicacional y descreme. De hecho, está en un artículo eso. Hay uno de los artículos, no me acuerdo si era alguno de los de Thomas Nagel, que en realidad justamente hablaba de la política comunicacional y de descreme. Y aplicando una política de precio alto, porque vos lo que estabas justamente comunicando era la experiencia de vivir como un sueño, ¿sí? Entonces es como que vos estás comunicando algo ideal y la gente pagaba por eso. Entonces, que ya en la misma comunicación te inducía a aplicar después una política de precios altos, que de hecho tiene una política de precios altos. ok.